Continuando con nuestro estudio de la termodinámica, vamos a analizar ahora el segundo principio que corresponde a la segunda ley. Este conjunto de postulados fueron los primeros que se descubrieron, pero no tuvieron sentido hasta que se establecieron las primeras dos leyes, la ley cero y la primera ley. Entonces ya en conjunto tuvieron mayor sentido a nivel histórico. Vamos a analizar entonces de qué habla la segunda ley y su relación con los procesos definidos en la termodinámica. Para empezar, vamos a hablar de un concepto que es la espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? La ley cero y la primera ley en conjunto nos dieron la perspectiva de que un proceso era posible siempre y cuando no se faltara al balance de energía y de materia. Es decir, un proceso que no planteara la posibilidad de crear o destruir materia y energía era posible según estos primeros postulados. Pero la segunda ley o el segundo principio nos dice que un proceso, aparte de cumplir con un balance, necesita una dirección en la que ocurra naturalmente, una dirección en la que no necesite que se le agregue energía de forma externa al sistema para que éste realice el proceso. A eso le vamos a llamar un proceso espontáneo, es decir, el que ocurre sin intervención externa. Lo opuesto sería entonces un proceso no espontáneo. La dirección opuesta del proceso espontáneo va a ser entonces un proceso que requiera energía del exterior, energía en forma de trabajo generalmente, para que se invierta, que generalmente necesita una mayor cantidad que la que se produjo, por así decirlo, en el proceso espontáneo. Por ejemplo, si dejamos caer una pelota al suelo, vemos que ese proceso ocurre naturalmente. No necesitamos obligar al objeto a descender y llegar al suelo. Pero una vez en el suelo, si necesitamos regresar este objeto a la posición original, necesitamos entonces una intervención a nivel externo para inyectar energía, en este caso en forma de trabajo, y poder regresar el sistema, en este caso el objeto que estamos levantando, a su posición original. Esto quiere decir que los procesos no pueden ocurrir de la misma forma de una dirección a otra. Necesitan en un caso energía y en la otra el sistema pierde energía. Cuando este proceso ocurre muy lentamente, tiene la posibilidad de recuperar su energía. De lo contrario, siempre la pérdida neta es mayor. Más adelante vamos a analizar eso. Veamos otro caso. ¿Qué ocurre cuando el agua desciende en una catarata? Imaginemos ese ejemplo. La caída de agua ocurre de forma natural, o sea que es un proceso espontáneo. Con ella se puede producir energía. Sabemos nosotros que así funcionan las turbinas, que aprovechan el movimiento del agua para generar trabajo mecánico. Es decir, están utilizando la energía que está perdiendo el agua en este caso y la están transformando en algo aprovechable. Entonces, un proceso espontáneo, aparte de ser una pérdida energética para los sistemas, también es posible extraer de ellos energía mediante un dispositivo que lo pueda transformar. Eso es lo que hace, por ejemplo, una turbina. Si quisiéramos revertir el proceso para que el agua corra hacia arriba, eso sería algo no espontáneo, ya que se necesita energía para eso, en forma de trabajo. Puede ser a través de una bomba, o en un caso extremo se podría hacer utilizando algún recipiente, subiendo la montaña y vertiendo el agua en la parte superior. De cualquier forma, necesitaríamos invertir energía. Si se hace con una bomba, como se puede experimentar, se requiere más trabajo para subir el agua que el trabajo que nos dio cuando la turbina la produjo. Eso es algo que se puede averiguar en forma técnica. Los procesos en la realidad desperdician cierta cantidad de energía, entonces el aprovechamiento nunca va a ser del 100%. A eso le vamos a llamar procesos irreversibles. Entonces, en este caso, la turbina produce un joule por segundo de energía, por ejemplo. Entonces, para elevar el agua de nuevo a su posición original, vamos a necesitar más de un joule. Eso es lo que ocurre. Entonces, la segunda ley nos dice que los procesos, aparte de que deben cumplir con el primer principio, el balance de energía, también tienen una dirección espontánea en la que ocurren, y si se quiere revertir esa dirección,
siempre va a haber una pérdida de energía adicional en la realidad. Para que eso no ocurra, vamos a ver más adelante que el proceso debe ser infinitamente lento. En otras palabras, un proceso reversible. Bueno, vamos a analizar un poco la historia de la segunda ley. Sabemos nosotros que la termodinámica tiene su nombre por la combinación de palabras relacionadas al calor y al movimiento. De ahí que su origen está relacionado con la máquina de vapor. El objetivo de la máquina de vapor es la transformación de energía térmica en trabajo mecánico, es decir, obtener movimiento de piezas de cualquier tipo a través del desgaste de la energía que transporta el vapor. El vapor va a servir como un conductor de energía. La energía sale generalmente de un combustible que se quema, se le transfiere al agua y esta hace un proceso latente para cambiar de fase. Al moverse el vapor, entonces estamos transportando la energía que estaba en el combustible a través de sus partículas. La primera máquina que utilizó vapor para hacer un trabajo fue la construida por Thomas Savery en 1698, que tenía como fin bombear agua debajo de la tierra, ya que había un problema con las minas de carbón que se inundaban de agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene una caldera, se le colocó una caldera que producía vapor y el vapor se transportaba a un recipiente donde se le rociaba agua fría. Eso causaba que el vapor se condensara y al condensarse reduce su volumen. Entonces la presión adentro de este recipiente disminuía, producto de que las partículas de vapor se retiraban de este espacio para pasar a la fase líquida. Entonces esa reducción de presión hacía que toda esta parte del sistema también provocara una diferencia de presión y el agua entonces que tenía mayor presión abajo subiera tanto hacia el tanque como hacia arriba, ¿sí? Mediante un juego de válvulas se podía regular el flujo y sacar el agua utilizando el vapor. Luego esto se tenía que vaciar, posiblemente usando este mismo vacío con una especie de sifón, y volver a cargar de vapor para seguir ese proceso. Entonces, como vemos, la pérdida de energía del vapor podía causar un trabajo mecánico, equivalente a personas posiblemente transportando cantidades de agua manualmente hacia arriba, pero el vapor lo automatizó. Entonces fue la primera forma de máquina de vapor que se conoció, pero obviamente era una máquina muy simple y desperdiciaba mucho de la energía. Más adelante, el científico Denis Papin en 1707 perfecciona la máquina de Savery y publica su artículo Nueva manera de elevar el agua por la fuerza del fuego, donde él hace unos cambios en la máquina, agrega ciertos accesorios que la hacen más eficiente para el trabajo de elevar agua. Más adelante, Thomas Newcomen introduce el pistón y un balancín para convertir la máquina en lo que ya podríamos definir como un motor, que no solo se puede usar para elevar agua, sino para generar cualquier movimiento que se puede aprovechar en diferentes formas, para moler granos, para producir algún alimento, etc. Cualquier proceso industrial ya podía hacerse, gracias a que esto ya no solo elevaba agua como las máquinas anteriores, sino que también generaba movimiento. El principio más sobresaliente de esta máquina es la introducción del pistón, que estaba ubicada más o menos por acá, con el que se podía transformar la expansión y compresión del vapor en un movimiento que a través de ciertos mecanismos se volvió un movimiento circular, cíclico. Estas máquinas entonces funcionaban a través de ciclos, repitiendo cierto número de procesos de expansión, compresión, evaporación y condensación del vapor para generar estos movimientos circulares. Luego, James Watt, en 1763, luego de que la máquina de Newcomen se había hecho ya comercial, se encontraba en la Universidad de Glasgow cuando le llevaron a reparar una máquina de estas y se dio cuenta que esta máquina desperdiciaba mucha energía debido a que necesitaba enfriar el pistón antes de empezar otro ciclo. Solo para eso se desperdiciaba mucha energía. Junto al científico Joseph Black comenzaron diferentes estudios para cuantificar la eficiencia de la máquina. Con diferentes experimentos lograron encontrar qué proporción había entre el vapor producido y el líquido que se utilizaba a nivel volumétrico. Llegaron a un valor aproximadamente de 1800 veces el volumen del líquido equivalente al vapor. Joseph Black introdujo muchos conceptos termodinámicos que ya hemos utilizado, como la capacidad calorífica, el calor, etc., para poder explicar lo que estaban tratando de definir.
a través de esto. Llegaron a descubrir por qué la máquina era tan ineficiente. Descubrieron que la máquina de Newcomen invertía 7/8 partes del vapor para volver a calentar el cilindro luego de haberlo enfriado, y solamente 1/8 del vapor servía para producir trabajo mecánico. Para resolver este problema se le ocurrió a James Watt incluir un condensador, es decir, un recipiente externo al pistón, donde el vapor que ya estaba agotado se extraía hacia ese recipiente y se enfriaba en forma externa. Entonces el cilindro permanecía a la temperatura alta en la que estaba y ya no necesitaba invertir tanto vapor en volver a calentarlo. Casi en su totalidad se usaba para hacer trabajo. Así nació la máquina de James Watt, que en asociación con Matthew Boulton fue patentada y se vendieron muchas bajo la firma Boulton y Watt. ¿Cuál era el éxito de la máquina de Watt? Que el pistón donde ocurría el proceso de expansión y compresión ya no tenía que enfriarse en su totalidad, sino que el vapor era vertido hacia un condensador para hacer el enfriamiento en forma externa. Eso hacía que la energía se aprovechara de mejor manera, porque ya no solo servía para el cambio de temperatura del cilindro, que debía volver a calentarse en la máquina de Newcomen, ahora se aprovechaba con mayor eficiencia en provocar movimiento. Y esto generaba los giros para diferentes procesos en los que se podía conectar esto. Además de eso, introdujeron un pistón de doble acción, donde dentro de él estaban los efectos de dos pistones, donde el vapor entraba y el que generaba el movimiento. Eso servía para sustituir el balancín, y entonces la máquina era un poco más elegante, necesitaba menos piezas para funcionar. Esa fue una de las mejoras que se le hizo después a la máquina de Watt. Más adelante estas máquinas se usaron en el transporte, en el ferrocarril, los barcos de vapor y muchos otros dispositivos, como parte de lo que ahora se conoce como la revolución industrial. Pero esto fue un estudio a nivel de ingeniería. ¿Sí? Realmente James Watt llegó a esta conclusión de agregar un condensador casi basándose en la experiencia, en diferentes pruebas que hizo. Pero no podía darle una explicación a por qué esto ocurría o esto mejoraba el proceso, mejoraba su eficiencia. Fue entonces el ingeniero francés Sadi Carnot quien comenzó a teorizar sobre la máquina de vapor. Comenzó a tratar de explicar por qué esto ocurría con la finalidad de generalizar los principios. Entonces, Carnot comparó la transferencia de calor, que en ese momento aún estaba explicada por la teoría del calórico, a través de una caída de agua. Él comparó la temperatura en forma indirecta con la energía potencial, sabiendo que el agua cae desde un punto donde tiene mayor energía potencial, y esto depende de la altura a la que esté. La caída, como habíamos dicho antes, es un proceso espontáneo. A partir de él se puede aprovechar cierta cantidad de energía. De esa energía con la que se mueve la turbina, que es energía cinética, en la que la potencial se transforma, para luego caer en el agua. Entonces él vio el calor como un fluido, y esa era la teoría imperante en ese momento, un fluido que le llamaban calórico, que se comportaba como el agua, y producía entonces este movimiento mecánico. El vapor entonces era un intermediario que transportaba calórico. Esa es la forma en que se concebía en ese momento. No era pues una idea tan descabellada. Vemos que la transferencia de calor tiene mucha relación con los fluidos, pero no es en sí un material, que es lo que actualmente se dice. Entonces, él vio que la transferencia de calor, o el flujo de calórico en ese momento, ocurría desde un punto de alta temperatura, equivalente a un punto donde la altura es mayor. A ese le llamó fuente, y tenía que haber un punto de baja temperatura equivalente a el punto bajo de la caída de agua. Él planteó que para que exista un flujo de calor debía haber dos temperaturas diferentes. Con esto explicó cómo la mejora de Watt al introducir un condensador aumentó la eficiencia, porque el sumidero, mientras mayor sea la diferencia de temperatura con la fuente,
más intenso será el flujo de calor que hay entre esos dos puntos. Es como que si nuestro punto bajo de la catarata lo hiciéramos descender aún más, podríamos producir mucha más energía, como es sabido, mientras más altura o diferencia de altura tengamos entre los dos puntos. Ese es el equivalente a las temperaturas. Entonces, así como la turbina se coloca en el flujo de agua para generar trabajo, la máquina de vapor, que él llamó máquina térmica más adelante, se introduce dentro de este flujo de calórico o transferencia de calor, como lo conocemos ahora, y puede convertir parte de ella en trabajo, cada vez que ella completa un ciclo. Entonces, esta máquina térmica es un dispositivo que hace procesos cíclicos y puede transformar parte de la energía que transporta, puede ser el vapor, o en general, como lo hizo Carnot, cualquier fluido que pueda calentarse o enfriarse puede transportar calor, no solo el vapor. Entre los postulados de Carnot está que cualquier fluido puede transportar entonces calórico, no solo el vapor. Este flujo natural hace que la máquina genere un trabajo cada vez que completa un ciclo. De esa manera, la temperatura funciona como la altura en la energía potencial. Vamos a ver más adelante que va a haber una función similar a la energía potencial que es mayor en la fuente y menor en el sumidero para lograr esta espontaneidad del proceso y poder convertir parte del calor en trabajo. Sadi Carnot en 1824 publica sus postulados en este artículo titulado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas diseñadas para desarrollar dicho potencial. Y él explica todo lo que descubrió. Entonces, como decíamos antes, la temperatura funciona como una variable medible con la que puede relacionarse un potencial térmico. Y vamos a ver más adelante qué variable va a servir para eso. Como la altura es la variable medible que nos permite asociarla con la energía potencial. Entonces la fuente, al tener mayor temperatura, tiene un mayor potencial térmico. Y el sumidero, que es hacia donde se descarga el calor, va a tener un potencial térmico menor, equivalente a las energías potenciales al inicio y al final del proceso. De esta forma, el calor fluye naturalmente de un punto de alta temperatura a uno de baja temperatura, como lo podríamos experimentar en cualquier fenómeno de la vida cotidiana. Así es que nace la segunda ley de la termodinámica como un enunciado que se forma a partir de los postulados de Carnot, que dice que es imposible que un sistema experimente un proceso cíclico, aquí se refieren a la máquina térmica, cuyo único efecto sea el flujo de calor hacia el sistema desde la fuente de calor, es decir, este flujo, y el desempeño de una cantidad equivalente de trabajo por el sistema sobre los alrededores. Es decir, que es imposible que una máquina pueda transformar todo el calor que obtiene en trabajo. Esto sería equivalente a tratar de producir energía con la turbina de la caída de agua, deteniendo la caída de agua. Llegamos a prácticamente una paradoja, porque el flujo debe continuar para hacer posible que la máquina produzca trabajo. Si cortamos el flujo de calor de salida, estamos cortando todo el flujo que pasa a través de la máquina. Entonces es imposible hacer trabajo de esa forma. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio para la máquina térmica descargar calor hacia el sumidero. Si no hacemos eso, no se puede generar trabajo. Entonces, este proceso, como se plantea acá, es imposible. Introduciendo el concepto de eficiencia como la relación entre el trabajo producido y la energía invertida, decimos que el segundo principio, como se está postulando acá con este enunciado, nos dice que la eficiencia jamás puede ser igual al 100%. Es decir, la máquina nunca va a convertir todo el calor recibido en trabajo. Debe descargar una parte hacia el sumidero. Entonces la presencia del sumidero es obligatorio. Cuando la máquina no posee un sumidero, es decir, un punto en el que se genere baja temperatura, como lo hacía el condensador de Watt, entonces el ambiente se va a convertir en su sumidero. La máquina se va a empezar a sobrecalentar y a disipar calor a los alrededores. Es decir, el sumidero siempre va a estar presente aunque no sea instalado como tal. Entonces la máquina anterior, la de Newcomen, tenía un sumidero, pero el sumidero era el ambiente.
Entonces el ambiente no estaba a una temperatura tan baja como el agua del condensador que usó Watt. Por eso la diferencia de temperatura era menor y la eficiencia de la máquina de Newcomen era menor a la de Watt. Simplemente porque Watt supo cómo introducir un sumidero sin saber qué era todavía eso, y así logró mejorar la eficiencia. Entonces Carnot fue el que comenzó a introducir estos principios. Más adelante se matematizaron, como nosotros lo vemos acá, y así comenzó a establecerse lo que conocemos como el segundo principio de la termodinámica. Esto se extrapoló a otros procesos, obviamente no solo a la máquina de vapor. Se descubrió que todos los procesos de la naturaleza, o los que se conocen hasta ahora, funcionan de esta manera. Una diferencia de potencial genera un flujo natural de alguna propiedad, no necesariamente tiene que ser calor. Cualquier propiedad o cualquier material puede ser transportado si se logra una diferencia de potencial. Y con él se puede transformar una cantidad de esa energía que se está moviendo en otro tipo de energía, que puede ser un movimiento mecánico. Entonces, estos principios no solo funcionan para máquinas térmicas, funcionan para cualquier proceso de la naturaleza. E incluso explican o tratan de explicar muchos de los fenómenos que ocurren en el universo.